Señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Foro en Europa, que organiza con la colaboración del Grupo Santander. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Andalucista y además secretario general del PA, don Antonio Jesús Ruiz, quien será presentado por la candidata del Partido Andalucista a la alcaldía de Sevilla, doña Pilar Taura. La tribuna es suya. Buenos días. Buenos días a todas y a todos los presentes, los que habéis decidido acompañarnos en esta mañana ya cerquita de la primavera, donde van a brotar en Sevilla muchos azahares, junto a muchas de nuestras ilusiones. Causalmente, porque yo no creo en las casualidades, las dos cosas, tanto una como otra, vienen teñidas de los mismos colores, blanco y verde. Gracias a los organizadores de este fórum por invitarnos. Gracias al Partido Andalucista por haber confiado en mí para la presentación. No sé si han hecho bien. Lo que sí sé es que yo lo voy a hacer lo mejor posible, porque tanto el acto como el protagonista lo merecen. Vengo con la responsabilidad y el honor de presentar a un hombre con denominación de origen, que no es nada más y nada menos que el territorio gaditano. De Prado del Rey, en esa ruta de los pueblos blancos y cansados, muy cansados de tanto esperar. Buen lugar para abrir los ojos al mundo. Luego el puerto de Santa María, el Atlántico andaluz de aventuras lejanas, de sueños emigrantes e inmigrantes, de noches de carabelas y pateras, y de barcos andaluces amarrados, también esperando. Algún día Andalucía se va a cansar de esperar. En sus vivencias de niño y de joven están estos paisajes, sus colores, su fuerza y sus dolores, y anidaron en él. Le fueron revoloteando en la sangre y llevándolo a tomar conciencia de pueblo. Y sintió desde muy joven que tenía que hacer algo para dar esperanza a esta tierra, aliviar sus dolores y acortar su ya larga espera. Cuando un andaluz como él se plantea trabajar por el futuro de esta tierra desde la política, suele tenerlo claro. Por eso estuvo seguro que tenía que hacerlo desde la única opción que permitía al país andaluz tener voz propia, tener peso propio, poder propio. Y esa opción no era más que el andalucismo. Secretario general de Juventudes Andalucistas desde muy joven y milita en el partido por el que hoy se presenta ante vosotros. No viene rebotado de ninguna otra parte, de ninguno otros colores, de ningún sillón, de ninguna tierra movediza. Ha sido miembro de la Ejecutiva Nacional Andalucista, teniente alcalde del puerto de Santa María. Es secretario general del partido desde su congreso en el 2012 y, como nosotros nos adelantamos al adelanto, fue elegido en primarias como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en noviembre del 2013. Por eso, su denominación de origen no es solo geográfica, es también ideológica y humana. Es lo que podemos llamar un andalucista de buena casta, sin miedo a usar el término, que no vamos a permitir que venga nadie de fuera a robarnos también el uso del término en los diccionarios. Nosotros, al menos, no lo vamos a permitir. Él es un andaluz serio, minimalista, en el que se cobija esa Andalucía íntima, callada, de sombras de parra, de surtidores de patios interiores, de atardeceres sobre la marea baja y las aguas tranquilas. Es un hombre honesto, valiente, incansable en el trabajo y en la fe en los suyos, y con una firme voluntad de sacar esta tierra adelante. Es la clase de andaluz que necesita Andalucía para volver a recuperar esa luz que entre unos poquitos nos han apagado.
Lo conocí hace escasamente 2 años y medio. 2 años y medio en el que han pasado las cosas suficientes para demostrar que en él se puede confiar. Yo confío en él y en la necesaria labor que llevará a cabo desde el Parlamento andaluz a partir del 22 de marzo, representando a un partido que este año cumple 50 años. 50 de fatigas, de incomprensión y también de alegrías y de muchos logros para nuestro pueblo andaluz. 50 de orgullo por no haber tirado jamás la toalla, por haber trabajado como ninguno por un ideal. 50 de antorchas que se han ido pasando hasta llegar al lugar donde hoy estamos, en esta mañana de primavera, con 500 alcaldes y concejales en más de 200 municipios del territorio andaluz, que en mayo se multiplicarán. La flor del pueblo, la flor de mayo, que volverá a dar frutos y será el futuro y la dignidad de nuestro pueblo. Decía Antonio Machado que tras el vivir y el soñar está lo que más importa, despertar. Estoy segura que él será una de las manillas de ese reloj que hará sonar la alarma en la que despierte Andalucía. Es mi compañero de lucha, mi secretario general y también, lo puedo decir con orgullo, mi amigo, un andaluz de ley, un andalucista de ley. Yo confío en él, podéis confiar en él. Antonio Jesús Ruiz. Muy buenos días a todos, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Gracias por acudir y, por supuesto, gracias también a Fórum Europa por contar siempre con nosotros y por darme esta tribuna hoy aquí. Hoy venía en el coche y venía escuchando la radio, noticias inquietantes, pero es curioso cómo en plena campaña electoral, hoy estamos ya en el Ecuador, algunos toman la bandera, no ya de Andalucía, que esa ya es común que se tome en campaña electoral en unas elecciones andaluzas, sino la bandera del proceso autonómico. Y escuchaba a la presidenta en funciones, más bien debía llamarla la candidata del Partido Socialista, hablando de recuperar el espíritu del 28 de febrero. Eso de que la historia la reescriben los que vencen, con eso del 28 de febrero, vamos, es clarísimo. El 28 de febrero, lo voy a repetir siempre que pueda, fue un fracaso. Un fracaso. El 28 de febrero, Andalucía no superó la barrera que el Partido Socialista y que la UCD le impuso. El 28 de febrero, Andalucía dijo rotundamente sí, pero no consiguió la autonomía el 28 de febrero. Andalucía consiguió la autonomía porque hubo un grupo de andalucistas, de diputados andalucistas en el Congreso que se las ingeniaron, que fueron capaces de sacar a Andalucía de aquel atolladero. Fueron capaces de hacer que el Gobierno de turno, por coyuntura política, accediera a desbloquear la autonomía. Luego nosotros, frente a aquellos que reescriben la historia y que dicen que quieren retomar el espíritu del 28 de febrero, hoy más que nunca los andalucistas retomamos el espíritu del 4 de diciembre. Ese sí que es el Día de Andalucía, ese sí que es el día que Andalucía triunfó, el día que nadie esperaba a Andalucía y Andalucía apareció. Ni siquiera los que ya pensaban que iban a gobernar, que ya tenían preparado, no digo en cuanto al 28 de febrero, una estrategia distinta, pero los andalucistas supimos en aquel momento romper aquella situación y hacer que Andalucía tenga la autonomía que tiene a día de hoy y que podemos disfrutar. En aquel momento aprobábamos un estatuto que reconocía la situación de Andalucía, la situación de inferioridad con respecto al resto del Estado. Se incorporó en el estatuto una disposición adicional que planteaba el pago
de lo que luego se denominó la deuda histórica. El pago de haber asumido transferencias en una situación por debajo de los estándares de lo que el Estado había transferido a otras comunidades autónomas. Claro, después de tantos años de franquismo, después de los años de gobierno de la UCD, teniendo el trato que tuvo con Andalucía, pues era normal reconocer aquella situación. Y quiero recordar que Andalucía tuvo el pago de la deuda histórica, no en los años 80, no en los años 90, sino a finales de los 2000, concretamente en el 2009, bajo el reconocimiento de que habíamos asumido la autonomía con un déficit de más de 3.400 camas hospitalarias con respecto al resto del Estado y con un déficit de más de 1.800 aulas con respecto al resto del Estado. Es decir, Andalucía asumió la autonomía en los 80 con menos recursos para la sanidad y con menos recursos para la educación. 1.200 millones de euros que, restándole los adelantos hechos por Felipe González y por Zapatero, que fueron peccata minuta, al final se pagaron en un grueso de 1.000 millones de euros que, por supuesto, no fueron en metálico. A Andalucía se le pagó con Andalucía. A Andalucía se le pagó con suelo andaluz. Por cierto, en solares que nadie se ha preocupado en saber cuánto valen a día de hoy, lo digo porque del 2009 al 2015 mucho ha ocurrido con respecto al precio del suelo, y que nadie se ha preocupado en saber si se han vendido, si se han hecho algo con los mismos. Retomo aquello de la deuda histórica de Andalucía porque no hace mucho, concretamente en el 2007, los andaluces ratificaron un nuevo estatuto. Un estatuto que planteaba, otra vez, una disposición adicional tercera. El Estado invertirá en Andalucía el peso de la población andaluza en el Estado. Si somos el 18% de la población del Estado, el Estado tiene que invertir en Andalucía el 18% de su grueso de las inversiones de ese ejercicio. Otro incumplimiento más. El señor Zapatero se va de la Moncloa debiendo a la Andalucía 1.504 millones de euros. Y, por supuesto, el señor Rajoy ya le debe a Andalucía más de 800 millones de euros, más de 2.300 millones de euros en déficit de infraestructuras en Andalucía. Claro, luego hablamos de la situación de paro, la situación de pobreza, la situación de necesidad que tiene esta tierra, y puede parecer que es que aquí pues no lo hacemos bien, y evidentemente bien no lo hacemos, porque recursos económicos efectivamente a Andalucía han venido mucho, que no se han utilizado de forma efectiva para que Andalucía converja con el resto de España y de Europa. Pero con esos niveles de deuda con Andalucía, con esas herramientas de menos que Andalucía ha tenido conforme al resto del Estado, ¿cómo quieren que tengamos niveles iguales a los del Estado y a los de Europa? Es normal que Andalucía tenga la situación de desempleo que tiene cuando ni siquiera hemos sido capaces de tejer la vertebración del territorio. Todavía el territorio está alejado una punta de otra. La autovía del Mediterráneo, la autovía del Olivar, tantas y tantas infraestructuras que pueden servirnos para ser la plataforma logística de Europa, para ser, por nuestra situación geoestratégica, importante en la Unión Europea, importante por el tráfico de mercancías, importante por ser la puerta del Mediterráneo, importante por ser el puente con un continente emergente como es el continente de África. Tantas oportunidades perdidas, tantos recursos dilapidados. Y estando aquí, en el ecuador de la campaña electoral, parece o quieren hacernos creer
que los andaluces van a volver a confiar en los mismos. En los mismos que han dilapidado cientos de millones de euros. En los mismos que no paran de decir que son los que más defienden a Andalucía. En los mismos que han permitido que nuestra tierra sea el vagón de cola de la Unión Europea. Frente a eso, nuevas fuerzas políticas con el impulso, con el apoyo, con la ayuda de grupos de comunicación dispuestos a jugar con Andalucía, dispuestos a que Andalucía sea el escenario de prueba a la gran batalla que serán las elecciones generales. Al Partido Andalucista le preocupa qué modelo de Estado y qué papel debe jugar Andalucía para esos partidos políticos llamados emergentes. En los pocos debates en los que hemos podido participar, en los pocos debates en los que los andalucistas hemos estado sentados con el resto de fuerzas políticas, no hemos parado de preguntarles. No hemos parado de preguntarles qué quieren con Andalucía, qué piensan de Andalucía, qué harían con Andalucía y qué papel debe de jugar Andalucía en el Estado. Y no hemos obtenido respuesta. Cuando le hemos evidenciado lo que sus propios documentos dicen, como por ejemplo en el caso del Partido Catalán, porque es que su razón social está en la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Yo nada tengo contra los catalanes ni contra aquellos que se llamen Albert. A mí lo que me preocupa es lo que el tal Albert quiera con Andalucía o lo que el partido con domicilio social en Cataluña quiera con Andalucía. Eso sí que me preocupa. Lo digo porque al final, por el día de ayer, la noticia era si alguien había insultado a Ciudadanos por decir que es un partido catalán o porque tiene un líder que se llama Albert. Lo importante no es eso. Lo importante es que quiera Albert para Andalucía y que plantea Ciudadanos para Andalucía. Eso es lo importante. Y a día de hoy, y sin que ellos nos hayan rebatido, porque ni siquiera nos contestan, el partido catalán Ciudadanos plantea, al igual que el partido de Madrid Podemos, un Estado español asimétrico, un Estado español en el que el 4 de diciembre, el 28 de febrero y todo el proceso autonómico andaluz se va al garete. Un proceso en el que lo que conseguimos los andaluces primero con los andalucistas después de ser una autonomía de primera queda relegada a la historia. Un proceso en el que nuevamente Cataluña, País Vasco y Galicia van por delante del resto. Eso es lo que los documentos dicen que quieren Podemos y Ciudadanos. Aplicar dentro de la financiación de las comunidades autónomas lo que se denomina el principio de ordinalidad. Un principio mediante el cual aquellas comunidades que aportan al Estado por encima de la media tienen que tener garantizado que el Estado invertirá en los ciudadanos de esas comunidades por encima de la media de inversión por habitante del Estado. Eso supone que Andalucía perdería más de 1.000 millones de euros todos los años. Eso supone que Cataluña ganaría más de 1.500 millones de euros todos los años. Eso supone que Madrid tendría más de 4.000 millones de euros todos los años de lo que ya tiene. ¿De dónde viene el principio de ordinalidad? ¿De dónde viene lo de que las comunidades que aportan por encima de la media? De las balanzas fiscales. ¿Qué miden las balanzas fiscales? Principalmente la tributación del IVA y el impuesto de sociedades. En la tributación del IVA, Andalucía recauda el 16% de todo el IVA del Estado, pero solo tributa aquí apenas el 7%. Y les pongo ejemplos. Cada vez que ustedes encienden la luz,
pagan IVA en Andalucía que tributa fuera de Andalucía. Cada vez que sus ahorros, si los tenían en las antiguas cajas de ahorro andaluzas, si sus ahorros generan beneficios, tributarán fuera de Andalucía, porque de la gran caja de ahorro de Andalucía poco o nada ha quedado. Luego, primero nos quitan el sector empresarial, luego nos quitan la capacidad financiera con nuestras cajas de ahorro y luego nos aplican un principio mediante el cual nos recortan 1.000 millones de euros anuales. El presupuesto del Gobierno andaluz del último ejercicio estaba en torno a los 30.000 millones de euros. Luego, a poco más de una semana de las elecciones, el Partido Andalucista va a seguir recorriéndose Andalucía, cada rincón, cada pueblo, cada ciudad, para decirle a los andaluces que efectivamente que hay que retomar la idea, hay que retomar las reivindicaciones no del 28 de febrero, sino de las del 4 de diciembre. Andalucía se la juega el 22 de marzo. Andalucía tendrá que elegir entre los partidos que siempre nos han gobernado y que son responsables de habernos traído hasta aquí, o los partidos llamados emergentes que quieren perjudicarnos, que quieren ocupar escaños en el Parlamento andaluz para ir en contra de los intereses de los andaluces y andaluzas. Y, por supuesto, la tercera opción, la tercera vía, la vía de un partido no poderoso, sí muy grande, la vía de un partido sin ninguna cobertura de ningún grupo de comunicación detrás, por supuesto sin ningún país que nos financie, un partido rico en 50 años de historia de la que estamos orgullosos, 50 años de historia en la que hemos podido demostrar que cuando hemos gobernado lo hemos hecho bien, porque el principal problema de Andalucía es que quienes nos han gobernado no han creído en Andalucía. Lo hicimos bien los 8 años que participamos en el Gobierno. Mientras los andalucistas en el Gobierno andaluz llenaron Andalucía de instalaciones deportivas, creando empleo mientras se construían y dando bienestar a nuestros conciudadanos una vez que estaban construidas. Mientras los andalucistas crearon eso que hoy está tan de moda, la marca Andalucía solo hay una, evitando que los patronatos provinciales fueran a pelearse unos contra otros para traerse un paquete turístico, decidiendo como estrategia que Andalucía tenía que ser una única marca de la que dependieran el resto de territorios o todo el territorio, con una oferta turística complementaria, una oferta que se engrandeciera con la riqueza y la diversidad de cada comarca, de cada ciudad. A día de hoy eso es incluso la bandera del Gobierno andaluz. Escuchaba hoy decir al presidente de la patronal andaluza o poner en valor la Consejería de Turismo. La Consejería de Turismo que creamos los andalucistas, que antes era una dirección general. Luego orgulloso de haber participado en el Gobierno de Andalucía y de nuestra gestión. No orgulloso de lo que hicieron nuestros socios, según dicen los juzgados y la prensa. Pero claro, en 50 años hemos cometido errores. ¿Cómo no vamos a cometer errores? Errores que no llegan ni a mucho a los errores que otros han cometido. En 50 años estamos dispuestos a presentarnos a unas elecciones como una alternativa de verdad, como una herramienta útil al pueblo andaluz. Hace 30 años nadie esperaba Andalucía, nadie daba un duro por Andalucía y los andaluces hicieron que Andalucía contase, que Andalucía estuviese en el mapa político del Estado. A día de hoy
muy pocos dan un duro por el partido andalucista, muy pocos apuestan por el partido andalucista, pero les aseguro que el 22 de marzo los andaluces van a poner al partido andalucista donde tiene que estar, en el Parlamento de Andalucía. Una oportunidad para hacer política de verdad. Una oportunidad para romper con el pasado de más de 30 años de autogobierno incapaz de hacer que Andalucía prospere, incapaz de hacer que Andalucía realmente cuente. Decía al principio que la deuda histórica de los años 80 era para nivelar a Andalucía con el resto del Estado en cuanto a las camas hospitalarias o en cuanto a las aulas que nos hacían falta. Más de 30 años después de autogobierno, Andalucía es la comunidad que menos camas hospitalarias por habitante tiene del Estado. Y Andalucía es la penúltima comunidad en inversión por alumno del Estado. 30 años de recursos, 30 años de deuda y 30 años de gobierno autonómico sin creer en Andalucía. Por eso, y repito, el 22 de marzo los andalucistas seremos la sorpresa para hacer política con mayúsculas. Si hace 30 años nadie esperaba a Andalucía, el 22 de marzo muy pocos esperan al Partido Andalucista y les aseguro que el Partido Andalucista estará con fuerza y hará política de verdad. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, señor Ruiz. ¿Cómo Ecuador de la campaña? Y lo decía usted precisamente hoy, se cumplía. ¿Cómo está viendo esta campaña? ¿Cómo cree que está discurriendo? ¿Cómo cree que está transcurriendo? ¿Qué le está pareciendo? Bueno, me parece una campaña que si cogemos la campaña de hace 3 años y cogemos la campaña de hace 7 años o cogemos la campaña de hace 11 años, se están repitiendo las mismas cosas. Creo que Andalucía, por desgracia, tiene los mismos problemas, elecciones tras elecciones, y se presentan recetas o se presentan programas que luego no se ejecutan o que no se llevan a cabo. Me parece una campaña muy repetida, me parece una campaña donde hay una cuestión nueva en Andalucía, que es lo que he dicho en la tribuna, de la apuesta de algunos medios de comunicación, algunos grupos de comunicación por partidos concretos que pueden, evidentemente, pues enturbiar esta situación o este proceso electoral. ¿Y hasta qué punto, precisamente, esta afirmación que hace es una afirmación seria? ¿Hasta qué punto cree que esos grupos mediáticos pueden influir o qué pueden provocar en esta campaña? Bueno, el problema de la apuesta de los grupos mediáticos a mí no me preocuparía. Lo que me preocupa es que su apuesta no dice claramente lo que quiere con Andalucía. Escuchaba ayer en la cadena SER una entrevista a la candidata de Podemos en la que abiertamente le preguntaba por el papel que debía de jugar Andalucía en la reordenación del Estado. Y la respuesta de la candidata es la misma, ¿no? Tendrían que reunirse para estudiarlo, ¿no? Yo creo que cuando uno se presenta como una alternativa en un proceso electoral, la tarea tiene que tener ya estudiada, ¿no? Tiene que saber ya qué es lo que quiere para el territorio por el que se presenta. Creo que hay que ser un poco más serio. No me preocupa la apuesta de estos grupos de comunicación por estas dos fuerzas políticas concretas, sino lo que me preocupa es que estas dos fuerzas políticas concretas no tienen detrás de los líderes mediáticos que ocupan espacio en prime time o en muchas horas de televisión, no tengan realmente un programa o no tengan ideas para que Andalucía tenga una oportunidad, ¿no? Ha hablado usted de Podemos. ¿Cómo ve usted este movimiento político, este partido político? ¿Cómo lo contempla? ¿Y qué cree que es lo que puede aportar o no? ¿Y hasta qué punto puede hacer daño al partido andalucista o no? Bueno, empiezo por el final. La única vara de medir real que no sea demoscópica para saber el daño que le puede hacer Podemos al partido andalucista son las pasadas elecciones europeas, a las únicas elecciones a las que ellos se presentaron, a las que también concurrió el partido andalucista. Nuestra candidata era Pilar Tábora y el partido andalucista multiplicó por 2 su apoyo. Pasamos pues a tener
en torno a 50.000 votos en Andalucía. Luego, Podemos no le afectó al Partido Andalucista, que casi multiplicó por 2 su apoyo, ¿no? Con respecto a qué significa o qué opino de Podemos, pues lo he dicho antes. Está bien, siempre se ha hablado de que hay que abrir nuevas formas políticas o nuevas tendencias y, evidentemente, eso es bueno para la democracia. Pero lo que me preocupa es que la fuerza política o que esa tendencia no diga abiertamente o claramente qué programa tiene o qué propuestas tiene, sino que todos sean divagar, o ya lo pensaremos o ya lo ejecutaremos. Creo que, lejos de propuestas que son mucho más buscando el titular o el estar presente de alguna forma en la campaña, como lo de la Giralda, o como cuestiones que no dejan de ser esos símbolos, no hay un programa económico, no hay un programa de qué papel debe de jugar Andalucía en el Estado, ¿no? Ana Garrido, de Canal Sur Televisión, le pregunta lo siguiente. Dice que las últimas encuestas, entre ellas la de la cadena SER, sí, que es de hoy, no le conceden al Partido Andalucista representación parlamentaria. Y pregunta si cree que los ciudadanos son más duros con ustedes con respecto a los errores que hayan podido cometer en el pasado y por qué. Claro, la encuesta de la cadena SER, si el Partido Andalucista obtiene representación sin que ni siquiera pregunte por el Partido Andalucista, eso ya sería de nota. Lo digo porque si usted coge, que yo lo he hecho, y viniendo en el coche, la encuesta del grupo de MyWorld, que es la empresa que le hace la encuesta a la cadena SER, por cierto, una encuesta de 800 personas, de las cuales solo contestan el 50%, es decir, de una encuesta de 800, donde solo contestan 400, se hace una valoración de la composición del Parlamento andaluz, con los escaños incluso, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco más serio, ¿no? Les recuerdo que había encuestas que daban mayoría absoluta al Partido Popular hace 2 años y medio. Yo creo que las encuestas son lo que son tendencias o intentos de ser tendenciosos. Decía que en la encuesta ni siquiera se pregunta por el Partido Andalucista ni por su candidato. Cuando se pregunta por el Partido Andalucista y por su candidato, y quiero recordar las 2 últimas encuestas de medios de comunicación andaluces, concretamente de La Opinión de Málaga, del diario Jaén y el diario Córdoba, pues el Partido Andalucista sube y bien, y su candidato, y me perdona usted la inmodestia, es el segundo mejor valorado, ¿no? Cuando preguntan por su candidato y por el Partido Andalucista. El Partido Andalucista sabe que en esta contienda electoral, como siempre, va a ir contra las encuestas y contra todo. O sea, nunca ninguna encuesta ha sido favorable para el Partido Andalucista, nunca. Es decir, la validez que le damos a las encuestas, por decirlo de alguna manera, es relativa. Don Rafael Calvo de la Mora le pregunta sobre medios de comunicación y dice que hace esta aseveración: lo que no está en prensa, radio y televisión no existe, pero ¿cómo se puede vencer el ninguneo, dice el señor Calvo de la Mora, al que están sometiendo a su criterio al Partido Andalucista? Bueno, pues yo sí tengo que decir una cuestión. Yo me alegro, me alegro en este caso de que Andalucía cuente con una radiotelevisión pública como la que tenemos, porque es el único medio de comunicación, la radiotelevisión pública de Andalucía es el único medio de comunicación que trata, en este caso, y no es que lo trate de forma especial, el único medio de comunicación que da cobertura al Partido Andalucista. Es el único medio de comunicación. Es de vergüenza ver cómo medios de comunicación todos los días hablan de todas las fuerzas políticas y algunas le dan importancia porque han tenido votos en las elecciones europeas, y un partido como el nuestro, que tiene 500 concejales, que está presente en casi 200 ayuntamientos y que está formando parte de gobiernos, o bien con alcaldías o bien coalición, en casi 100 ayuntamientos de Andalucía, no tenga el trato que tiene. Evidentemente, es lo que le digo, cada uno juega o hace la apuesta que quiere hacer. Nosotros sí lo tenemos claro, es decir, en este sentido, la radiotelevisión pública de Andalucía es el único medio de comunicación que ha dado una oportunidad al Partido Andalucista de expresar y de decir su programa. Es el único medio de comunicación que ha llevado a cabo debates plurales, donde hemos podido estar todos y donde, por cierto, creo que el Partido Andalucista está siendo clave. Mi compañero José David
candidato en la candidatura de Cádiz y candidato a la alcaldía de Cádiz Capital, o mi compañera Isabel Barriga, compañera de Ronda, teniente alcalde de Ronda, participando ayer, siendo en este caso parte importante del debate, aportando ideas y preguntando, porque lo importante de los debates no es que cada uno vaya a soltar su monólogo, sino que de alguna manera también contrastemos programas, que es lo importante, los únicos que les requieren y que le piden al resto de fuerzas políticas sobre cuestiones concretas que aportan o que supuestamente deben de aportar. El señor o la señora Ed, no lo sé, de Progusa, pregunta qué ocurriría en el partido si no se consigue escaño, por ejemplo, después de 8 años sin presencia. De 7 años. El Partido Andalucista va a tener escaño el 22 de marzo. Doña Natalia Garmendia, de Televisión Española, 3 propuestas clave de su programa. Las mismas que las que hemos venido trabajando en los últimos meses, antes incluso de la convocatoria de elecciones. Consideramos importante para Andalucía que el casi medio millón de trabajadores autónomos, 485.000 según los últimos datos, que la pequeña y mediana empresa, si sumamos ese medio millón de autónomos con las empresas de menos de 5 trabajadores, suponen el 95% del tejido empresarial andaluz, deben de contar con una ley del trabajador autónomo y de los emprendedores que elimine burocracia. Eso es una de las cosas que no paro que le decía antes, que se escuchan elecciones tras elecciones. Eliminar burocracia, adelgazar los procesos para poder constituir una empresa, ser mucho más diligente. Parece que los años de gestión no se hace lo que se dice en campaña, ¿no? Por supuesto, facilitar el acceso al crédito. Son muchas las cooperativas, son muchas las entidades, las pymes, que nos están comentando la dificultad de poder llegar al crédito, y para nosotros es importante, y lo hablaba antes con el responsable de Banco Santander, esta situación, y parece que se está moviendo algo y eso es importante, pero debe de haber una apuesta del Gobierno andaluz para facilitar y para ser creíble en ese sentido esa apuesta por el pequeño tejido empresarial. La renta social básica. Somos la única fuerza política que la hemos planteado y la hemos registrado en el Parlamento de Andalucía. Mientras que otros ahora dicen que van a hacer lo que no han hecho cuando han gobernado, pues nosotros la registramos, la metimos en el Parlamento y fue admitida a trámite. Y cambiar la ley de transparencia. No nos gusta la ley de transparencia que pactaron PP, PSOE e Izquierda Unida. Y es curioso, por ejemplo, lo digo por el último debate en el que yo participé, que los 3 querían cambiarla, y la ley de transparencia es fruto del acuerdo de los 3. Se podían haber puesto de acuerdo antes para tener una ley más ambiciosa. Pues a nosotros no nos gusta la ley de transparencia porque entendemos que se queda muy cortita. Una cosita que se me había olvidado y que no quería dejar a un lado, don Jorge Romero, y sobre temas que hemos hablado con anterioridad, pero bueno, el señor Romero dice que se está pateando, dice literalmente Andalucía pueblo a pueblo, y si nota un crecimiento de apoyos al Partido Andalucista durante esta campaña. La campaña del Partido Andalucista es una campaña en la que vamos de menos a más. Creo que cuando se nos ha dado oportunidad hemos podido llegar a los ciudadanos y hemos notado esa situación. Lo digo pues porque los debates electorales que ha organizado la RTVA han sido claves para nosotros. Han sido una oportunidad para contrastar programas, para contrastar candidatos que miran a la cara, candidatos que cuando hablan de propuestas lo hablan y lo dicen con firmeza, frente a candidatos que miran al techo, que no son capaces de fijar la mirada al resto de candidatos y que tampoco son capaces en 90 minutos de decir una sola propuesta. Creo que ese valor, que es el de nuestros candidatos y nuestro programa, un programa hecho en Andalucía por andaluces, es un valor que cuando se nos da la oportunidad, que cuando llegamos es valorado por los andaluces y además es algo que por lo menos yo estoy sintiendo en esta campaña. Vamos con esas propuestas, vamos a materializarlas porque hay bastantes preguntas sobre el programa del Partido Andalucista. Don Óscar Martínez Cordero, de Legal con Abogados, pregunta si tienen ustedes proyectado crear una industria andaluza más potente y si es afirmativa esta respuesta, ¿cómo la plantean? Ayer estuve en Cova, en el Valle de los Pedroches. Igual que he estado en Moresur, también en Córdoba, o he estado en Usisa, en Isla Cristina, o en multitud de empresas andaluzas que sobre todo precisan 2 cosas.
Infraestructura. Ayer, por ejemplo, en COBA nos pedían el poder tener acceso al gas para ser más competitivos en cuanto al consumo energético. Yo creo que Andalucía precisa lo que decía antes en la tribuna, mejorar sus ejes de comunicación, importantísimo, importantísimo. El puerto de Algeciras es vital para Andalucía y frente a la apuesta que el Estado con Zapatero y con Rajoy hace por el puerto de Valencia, que es el puerto que más inversiones recibe, y el ninguneo al que se tiene el puerto de Algeciras, o frente a los ejes de infraestructuras sin terminar y que son ya históricos, pues creo que es importante que se haga, ¿no? Y creo que Andalucía debe de ser, porque eso no nos lo puede quitar nadie, es decir, la situación geoestratégica de Andalucía es vital para que sea realmente la palanca de ese impulso de crear empleo y de crear riqueza y de que haya tejido empresarial. Decía antes que el 95% de la economía andaluza está basada en los autónomos y en empresas de menos de 5 trabajadores. Luego hay un gran déficit de grandes empresas en Andalucía y teniendo en cuenta la situación de Andalucía debemos apostar porque eso sea una realidad. Don Juan Antonio Guijo, de Diolite, ¿qué haría usted? Le pregunta, para que las medianas empresas pudieran crear sinergias entre ellas y las grandes empresas, y si cambiaría algo en las licitaciones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. En todo caso, ¿qué es lo que cambiaría? Bueno, son dos preguntas, dos cosas concretas. Pues le pongo el ejemplo también de ayer en COVAP. En COVAP, en Córdoba, habían o nos comentaban, en este caso como algo positivo, que de cara a los piensos que ellos tienen que darle al ganado, a las vacas, pues estaban teniendo sinergias con otras empresas que le aportaban esos nutrientes o que le aportaban la posibilidad de tener... y eso se lo había planteado, en este caso, el gerente de COVA a la propia consejera como una novedad. O sea, si después de tantos años no hemos sido capaces de crear sinergia entre el tejido empresarial andaluz para hacerlo más competitivo, creo que algo ha fallado. Luego, sí hace falta que haya en Andalucía pues una apuesta desde el Gobierno andaluz pues para que las empresas andaluzas tengan más capacidad de apoyarse unas en otras para ser mucho más competitivas. Le pregunto también qué harían ustedes con el impuesto de sucesiones en Andalucía. Pues lo haríamos más justo. Creo que hay que afrontar cuál es la barrera donde evidentemente pues hay que pagar más y la barrera es la que hay que pagar menos, pero lo que no puede ser esto es una competición a ver quién de alguna manera se empadrona en Madrid para pagar menos y perjudicar a Andalucía, ¿eh? ¿Qué opina usted sobre la adjudicación de la explotación de las minas de Aznalcóllar? Bueno, pues por desgracia vuelven a estar en el juzgado. Yo entiendo que la apuesta por la recuperación minera de Andalucía la apoyamos y entendemos que hay que intentar que Andalucía pues tenga diversidad de tejidos productivos, pero en cuanto a lo que ha ocurrido, pues por desgracia parece que va a estar en el juzgado, ¿no? Don José Joaquín García Moreno, del Fórum Montecorto, le pregunta en concreto cuáles serían los ejes principales de su política de desarrollo rural. Bueno, la Andalucía está muy dividida entre lo que es la Andalucía metropolitana, la Andalucía de las grandes ciudades y la Andalucía rural. Creo que es importante en este caso la apuesta, pues, y que se debería de estar haciendo a través de los grupos de desarrollo, que por desgracia incluso muchos de ellos están devolviendo incluso dinero a Europa porque son incapaces de encontrar proyectos para poder ejecutar. Creo que hay que apostar por la capacidad, en este caso, de lo agrario, del mundo del campo en Andalucía, porque genera riqueza y porque hay que intentar que seamos capaces de transformar nuestro producto aquí, en Andalucía. Por desgracia, nuestra materia prima, que es tan buena, se lleva a otros puntos del Estado para ser manufacturada y luego incluso vendida en Andalucía como si fuera de otro territorio. Por eso creo que es importante apostar por el tejido empresarial del mundo rural, por el tejido empresarial de lo agroalimentario, para que la plusvalía, para que los beneficios se queden en nuestra tierra con la transformación también aquí. Una curiosidad también, sí. Y vuelvo a poner en este caso el ejemplo de COVAP. Se quejaban de alguna manera de que la materia prima es buena, en este caso la leche. Cuando nos enseñaban la fábrica y nos iban enseñando determinadas instalaciones, pues los brazos robóticos que hacían una cosa eran de Holanda, las máquinas que terminaban empaquetando y almacenando los bricks eran de Dinamarca.
todo el I+D+I es extranjero. Y nosotros lo que entendemos, y en este caso, utilizando a la Universidad Andaluza, es que el I+D+I, del que tanto se habla, pues que eso de alguna manera se haga en Andalucía y que seamos capaces de tener pues ideas que desarrollemos aquí, que exportemos al extranjero, ¿no? Permítame, voy a volver otra vez a lo que es la actualidad política, porque hay una cuestión que no quería olvidar, que es precisamente Ciudadanos. Ayer el Partido Popular arremetía también contra esta formación política, bueno, pues apelando a la cuestión del catalanismo, etcétera, etcétera, o su procedencia catalana. Yo le he visto hoy en esta tribuna, bueno, pues cansado, aseguraba, de que roben a Andalucía pues su idiosincrasia, ¿no? y su mensaje. ¿Realmente las críticas del Partido Popular y las del Partido Andalucista en este sentido y con Ciudadanos son diferentes, son distintas? ¿Hay que distinguirlas pese a que puedan parecer en un momento dado, bueno, pues similares? Las críticas del Partido Andalucista a Ciudadanos, no, lo he dicho ahí, no es ni porque tenga un líder que se llame Albert, ni que digo porque las declaraciones desafortunadas de Antonio Sanz, el delegado del Gobierno en Andalucía, no tienen nada que ver con lo que está diciendo el Partido Andalucista. Nosotros les hemos mirado la cara y le hemos preguntado, ¿está usted de acuerdo con lo que dice su partido en la página web de que hay que aplicar el principio de ordinalidad en la financiación a las comunidades autónomas? Y la respuesta es ninguna. Nosotros no tenemos nada ni contra los catalanes, ni contra Ciudadanos, ni contra Ciudadans, ni contra Albert Rivera, ni contra nadie. Lo que estamos es, en este caso, preocupados por lo que plantean. A nosotros nos da igual de donde sean, pero el que es un partido catalán es una evidencia. Su domicilio social, lo he dicho, está en la Gran Vía de las Cortes Catalanas en Barcelona. El nuestro está en la calle Rastro, en Sevilla. Somos un partido andaluz, ¿no? Luego, no tenemos nada en contra de Ciudadanos porque sean un partido catalán. Lo que sí nos preocupa es lo que plantea para Andalucía, que es un hachazo de 1.000 millones de euros menos. Y eso, hombre, yo ya casi que los rogaría a los medios de comunicación que le requirieran o que le preguntasen, porque por desgracia, creo que una campaña electoral no solamente es decir si la barriga de la candidata del PSOE está creciendo o no, o si lleva ropa de premamá, o si la corbata del candidato del PP es la acertada o no. Yo creo que una campaña electoral está para contrastar ideas, para contrastar programas, y creo que para Andalucía y para los andaluces es muy importante saber lo que plantean Ciudadanos y Podemos, que es pegarle un hachazo en la financiación a Andalucía de 1.000 millones de euros. Y yo creo que que casi rogaría a los medios de comunicación a que le preguntaran abiertamente a los candidatos de Ciudadanos y de Podemos qué piensan sobre lo que dicen su partido respecto a la financiación de las comunidades autónomas y que perjudica a Andalucía, porque son candidatos que se presentan a presidir el Gobierno andaluz. Hemos hablado de Podemos, hemos hablado de Ciudadanos y UPyD. Bueno, yo creo que cada uno... No sé, quiero decir, ¿qué le parece el espectro o el arco en el que se mueve y que sí puede ocupar? No sé hasta qué punto al partido andalucista le puede hacer más daño, menos daño, no sé. Bueno, UPyD al final el tiempo ha puesto igual que pasará con Ciudadanos y con Podemos, el tiempo pone cada cosa en su sitio, ¿no? UPyD también surgió del apoyo de grupos de comunicación. Había, por primera vez en el Estado, grupos de comunicación pedían el voto para un partido concreto y lo pedían para UPyD. Esos medios de comunicación ahora lo piden para otros o ponen a otros en pantalla, ¿no? Bueno, pues Rosa Díez ha pasado de moda. La tele siempre trae cosas que luego pasan de moda. Hay tantas cosas que la tele ha anunciado que luego han pasado de moda, ¿no? Y yo creo que Rosa Díez, en este caso, pues ha pasado de moda. Igual que pasarán de moda el señor Iglesias y el señor Rivera. Don Juan Luis Morales le pregunta si ha entrado el Partido Andalucista en el siglo XXI, social, económicamente, adaptando ideas. Pues el Partido Andalucista evidentemente ha pasado al siglo XXI y vamos a cambiar también el partido en el futuro inmediato. El Partido Andalucista, que cumple 50 años y que, como decía antes, está orgulloso de los 50 años, de los aciertos y de haber reflexionado sobre los posibles errores, afronta el reto, en este caso, con una ejecutiva nacional joven, con una hornada de alcaldes y alcaldesas jóvenes
y con una cantidad de candidatos al tener responsabilidad municipal jóvenes. Eso supone algo importante para el partido y es que vamos a afrontar el reto de cambiar Andalucía, de hacer política de forma distinta y, por supuesto, de que el Partido Andalucista sea una herramienta muy útil para el progreso de Andalucía. Don Alfonso Sotelo, del CESIF, ¿qué reformas propone el Partido Andalucista para la Administración andaluza y si entiende que debe abrirse la concertación social? Pues evidentemente entiendo que sí, la concertación social debe de abrirse a más espacios y a más asociaciones y organizaciones. Con respecto a la propia Administración, pues nosotros entendemos que hay que ordenarla. Hay que ordenarla y sobre todo hay que poner de alguna manera sentido común. Y hablo de toda la Administración y le pongo algunos ejemplos muy concretos que nosotros entendemos que incluso van en nuestro programa. No es normal que un auxiliar administrativo de un ayuntamiento cobre diferente a un auxiliar administrativo de una diputación en la misma ciudad o que a un auxiliar administrativo del Gobierno andaluz, que está en la misma ciudad. Creo que es importante que hagamos una reforma de la Administración pública y que, por supuesto, contando con los representantes de los trabajadores, pues podamos hacerla de una forma razonada y de una forma donde podamos ser mucho más efectivos y mucho más ágiles. Creo que la Administración o los ciudadanos demandan una Administración diferente y mucho más permeable, accesible y diligente. Don Antonio González de Tanago, de Oxfam Intermón, dice que España y Andalucía tienen el triste mérito de ser la subcampeona europea en desigualdad. ¿Y qué propuestas concretas tiene el Partido Andalucista para salir de esta situación y para bajarse, dice, de este ignominioso podium? Bueno, pues hay muchas propuestas. Nos hemos reunido con muchas entidades del tercer sector y para nosotros es importante, sabiendo además la pobreza que hay en Andalucía, que incluso según el informe de Cáritas, pues también la pobreza infantil, ¿no? UNICEF, perdón, la pobreza infantil que padece el territorio andaluz, es importante apostar pues por dar cobertura a las familias que no tienen ningún tipo de ingresos. Por eso nosotros hemos planteado y no hemos esperado a que los que hasta ahora han estado en el Parlamento de Andalucía se decidiesen. Había unas declaraciones del representante de Cáritas en Andalucía diciendo que ya no iba más al Parlamento andaluz, que ya había ido muchas veces a comentar, a plantear la situación de las familias andaluzas y que ya estaba harto, que ya no iba más al Parlamento andaluz. Por eso nosotros registramos la iniciativa legislativa por la renta social básica, porque hay miles de familias en Andalucía que no tienen ningún tipo de ingreso y a los que hay que darle cobertura. Y entendiendo la renta social básica no como una limosna, no como una migaja, sino como algo que suponga una oportunidad, un plan de empleo, ligado a un plan de empleo. El Gobierno andaluz está ejecutando programas por más de 300 millones de euros a día de hoy en los ayuntamientos donde hay jóvenes que no han tenido la oportunidad de trabajar después de haber terminado sus estudios universitarios, pintando pasos de peatones o pintando rejas en un parque. Ese joven no va a poner ni en el currículum, va a poner los meses que ha estado trabajando en el ayuntamiento, que está bien que reciban algún tipo de ingreso que falta les hace a ellos o a desempleados de larga duración, pero nosotros entendemos que los recursos que tiene la Administración para crear empleo tienen que utilizarse de verdad para crear un plan de empleo. Ayer tuve una reunión en Sanlúcar de Barramedas con un colectivo que representa a los técnicos de inserción y orientación laboral. Hay más de 800 alpes en la calle. En este caso son trabajadoras, le digo trabajadoras porque todas eran mujeres de la Andalucía Oriental. Y los técnicos en orientación laboral están cansados de los planes parche, de los planes de última hora porque hay unas elecciones o los planes pues porque viene un dinero de Europa que hay que ejecutar antes de una fecha. Esos planes son planes que no van a crear ni un solo puesto de trabajo. Por eso nosotros entendemos que es importante que los recursos económicos, que la propia organización que tiene el Gobierno andaluz para crear empleo, lo haga de forma ordenada y de forma seria, utilizando bien los recursos económicos que tenemos. Estamos llegando ya al final de esta tribuna. Esta es una campaña electoral, yo no sé si usted la calificaría de curiosa o no, por la proximidad de esa campaña también para las municipales, claro. Parece incluso que a veces hay hasta una confusión de mensajes, que algunos partidos están aprovechando esa coyuntura pues un poco para potenciar lo que son sus candidatos municipales. ¿Cómo le está viniendo al Partido Andalucista esta campaña autonómica de cara a la campaña de las municipales? Mire, mi primera campaña
yo tenía, no sé si tenía 8 o 9 años, y fui con mi hermano a pegar carteles del Partido Socialista de Andalucía. Entonces vivíamos en Huelva, y una señora vino a casa enfadada, y yo digo, verá la que nos van a dar por haberle pegado un cartel en su puerta. Y la señora estaba enfadada porque no le habíamos pegado un cartel en su puerta. Luego, mis siguientes campañas ya eran distintas, ya había otros medios y demás. Esta es una campaña electoral en la que lo que más pesa es, en este caso, pues la comunicación de medios, de grandes corporaciones de medios, en las que, como he dicho antes, están jugando a posicionar a sus candidatos. Es una campaña muy vacía de contenido. Yo no escucho que en esta campaña se hable de nada en concreto. Lejos o más allá de expropiarle a la Iglesia la Giralda, o de, no sé, no escucho a los candidatos hablar de sus programas o hablar de ideas. Les escucho tirarse porquería unos a otros, o tirarse corrupción. Antes de ayer saltaba la situación del Ayuntamiento de Jerez, que ahora también es un caso para lanzarse unos a otros. No veo una campaña de propuestas, de ideas. Es una campaña muy plana. Es una de las campañas más planas que yo he visto, a pesar de contar con más altavoces o con más espacios para que los ciudadanos puedan enterarse. En los debates en los que hemos participado apenas se han propuesto nada. No hay nada novedoso, no hay nada nuevo, no hay nada que pueda entusiasmar a los ciudadanos. Este partido va a llevar esto y lo va a abanderar y me ilusiona. Más allá de palabras, de eslóganes o de situaciones, no es una campaña en la que haya mucho proyecto o mucha idea. Ante esa pregunta, y ya para finalizar, de si el Partido Andalucista se juega o no la supervivencia en estas elecciones autonómicas, quiero preguntarles si el Partido Andalucista está más vivo que nunca en este momento. Sobre todo mirando estos años atrás, que han sido años de zozobra. El peor momento del Partido Andalucista ya ha pasado. Estamos mucho mejor que hace 3 años. El Partido Andalucista está muchísimo mejor que en el 2012, por eso tengo la seguridad de que vamos a estar en el Parlamento de Andalucía. Y aunque Andalucía, y respondo a la pregunta anterior, aunque a Andalucía no le beneficia que las elecciones se hayan anticipado, al Partido Andalucista sí. Es decir, el hecho de que las elecciones andaluzas sean pocas semanas antes de las elecciones municipales, pues a nosotros nos viene bien, porque tenemos todas nuestras candidaturas preparadas para las elecciones municipales. Tenemos muy buenos candidatos y candidatas en las elecciones municipales, y eso va a suponer un plus en cuanto al trabajo que ya se estaba haciendo de cara al 24 de mayo, a las elecciones municipales. A Andalucía no le viene bien que las elecciones se hayan anticipado, teniendo un gobierno que supuestamente era estable, con unos presupuestos aprobados y que solamente había que ejecutarlos. Pero al Partido Andalucista sí le reconozco que sí le viene bien. Luego eso va a ser un plus de cara al empujón que vamos a tener para entrar con fuerza en el Parlamento. Señor Ruiz, muchísimas gracias por su sinceridad y por haber estado en esta tribuna. Y va a ser el señor Pérez, don José Pérez, del Grupo Santander, quien clausure el acto. Buenos días. Nuestro papel de patrocinadores nos exige ser breves, por lo que solamente voy a entretenerles 2 minutos, ¿no? Muchas gracias a Antonio Jesús Ruiz y también a Pilar Tábora por su presentación, por compartir con nosotros su visión de Andalucía. Gracias a Nueva Economía y a Mar por brindar a Banco Santander la posibilidad de sumarnos a Tribuna Andalucía, promocionando el debate, el diálogo y el intercambio de ideas tan importante y tan necesario. Gracias a todos también por su asistencia. Me gustaría transmitirles un mensaje de confianza, la confianza que tenemos desde el Santander en la recuperación económica, en las empresas, en las pymes y en la sociedad andaluza. De nuestro recordado presidente Emilio Botín nos han quedado muchas cosas, entre otras su confianza en los proyectos y en las ideas y en las personas de nuestro país. Hoy en nuestro banco estamos muy ilusionados con el futuro. Estamos haciendo un banco, como indica nuestra presidenta Ana Botín, sencillo, personal y justo. Tras una larga etapa de crisis económica, aunque hay muchos temas que resolver, la economía andaluza comienza a mostrar signos de recuperación, fruto del importante esfuerzo que están realizando todas las andaluzas y los andaluces, los autónomos y las empresas andaluzas. Banco Santander está jugando un papel importante y mantenemos nuestro compromiso en contribuir decididamente al crecimiento de la sociedad andaluza en base a programas de impulso de crédito.
Nuestra estrategia, Santander Advance, es nuestro proyecto de transformación del banco para las empresas y las pymes, que hemos construido para los clientes, pero también desde nuestros clientes, promocionando la formación, la internacionalización, becas para jóvenes. Con esta iniciativa de Santander Advance pusimos el año pasado, en el 2014, a disposición de las pymes en Andalucía más de 4.400 millones de créditos que culminamos en el cierre del 2014 con más de 6.100 millones de euros de crédito a las pymes andaluzas, exactamente 6.130 millones de euros. Pero este año 2015 estamos poniendo a su disposición más apoyo, más servicios y más crédito. Por último, simplemente terminar con unas palabras que recientemente señalaba nuestra presidenta Ana Otín, que decía que los bancos existimos para contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Si cumplimos esta función, los bancos también progresaremos. Está en nuestra mano contribuir al crecimiento, generar riqueza, crear puestos de trabajo e invertir en las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad. Si fracasamos y no cumplimos con nuestra responsabilidad, se destruye la confianza de la sociedad en los bancos. Muchas gracias.